¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues ya estamos nuevamente aquí con una clase más de panorama bíblico. Hoy vamos a ver el libro de Números. Pues es un libro, déjenme quitarme de aquí. Ok, la cámara, voy a quitar la cámara. Y ahí está. Panorama bíblico, clase número 5. Es el libro de Números. Y este libro, déjenme ponerme de nuevo, es un libro que realmente pues muchos lo pasan por alto, ¿no? O sea, no lo toman en cuenta, este, debido a que, pues, por lo mismo del nombre, ¿no? Que es un poquito como, digamos, como aburrido, ¿no? Que es números, sí, es el libro de números, es el recuento del pueblo de Israel, eh, pero ahí vemos muchas cosas importantes, ¿no? Bueno, ahorita vamos a, a introducirnos en esto, ¿no? Por ejemplo, ese era el libro número 4 y del llamado Pentateuco, ¿no? Por cierto, Pentateuco es viene de la palabra pentateucho, teujos, y que significa cinco cajas, ¿no? Pentas, cinco, y taucos, ojos, es caja, ¿no? Eh, Esto viene del estuche que de donde ponían los rollos, ¿no? Eran unos cilindros, ¿sí? Y ahí metían los textos o los rollos de hebreos, ¿sí? Del pueblo de Israel, ahí lo metió, entonces por eso se llamaban cajas, ¿no? Y eran cinco cajas, por eso este es el nombre de los que se le da, ¿no? Del Pentateuco, cinco cajas. ¿De acuerdo? Este libro de números pues, se le da dos nombres, ¿no? Pero aunque realmente es el segundo que más se usa, el primero es llamado Wayedaber, perdón, y que significa y habló, según la primer palabra del libro, ¿sí? Con la que inicia el libro, así se llama, y habló, ¿no? Entonces, y también recibe otro nombre, que es el más usado, que es el Ba Midbar, que es en el desierto. Realmente se usa más porque es en primer lugar, es según la quinta palabra del libro, ¿sí? La Septuaginta lo puso en el título de números, ¿sí? Debido a que tiene dos, ¿cómo se llama? Dos, ay, se me fue el nombre, eh, dos recuentos del pueblo, ¿sí? Entonces por eso le dice el libro de números, ¿sí? Al censo que se usa para saber cuántos este, soldados o cuántos podían ir a la guerra, ¿sí? Entonces por eso es que se le llama el libro de números, pero realmente pues es en el desierto, no se usa más que nada en el desierto porque habla más del contenido del libro, ¿no? Que describe eh, los hechos, ¿no? La travesía por el desierto, todo lo que atravesaron, ¿no? Todo lo que tuvieron y toda la problemática que ahí surgió, ¿no? Dentro de, de lo que es la travesía desde Sinaí hasta lo que es la frontera con el antiguo Canaán, ¿no? Que la tierra prometida, ¿de acuerdo? Entonces, ahí se los puse, bueno, se los puse en hebreo, ¿no? También las palabras en hebreo, el que sepa hebreo, pues ahí está, ¿sí? Acuérdense que el hebreo se lee del derecho al izquierdo, ¿sí? No es como nosotros, no leemos como nosotros, que nosotros lo leemos así, ¿no? Así, de izquierda a derecha, ¿no? Ellos leen de derecha a izquierda, ¿sí? Y entonces, bueno, este libro comienza con
la continuación, digamos, de la historia del pueblo de Israel después del éxodo, ¿sí? Ya acuérdense que en el éxodo de la esclavitud de Egipto, ¿no? O sea, Dios los había llevado del monte hasta el monte Sinaí, ¿no? Ahí están, en este momento ya pasó un año, ¿sí? Poco más de un año desde que salieron de Egipto. Entonces establecen ahí en el monte Sinaí, que es donde les da las tablas de los mandamientos y la ley de Levítico, ¿sí? Y entonces Dios, pues en su gracia, proveyó también el tabernáculo, a pesar de que ellos ya habían hecho su primer rebelión. ¿Se acuerdan que hicieron el mientras Moisés estaba en el monte, ellos hacen el ídolo de oro, ¿no? ¿Sí? Entonces, a pesar de eso, Dios les provee el tabernáculo como una forma para que Israel pudiera vivir cerca de la santidad del Señor, ¿no? O sea, de Dios, de su presencia de Dios, ¿sí? Aquí el libro de Números suele, como les decía, suele ser ignorado, ¿no? O pasado por alto la mayoría de veces, sí, y eso es una pena realmente, ¿no? Porque es el diario del viaje, ¿no? De ese viaje que hacen Israel a través de todo el desierto, ¿no? En su camino a la tierra prometida a Abraham, ¿sí? Y este peregrinar pues solo debía haber durado 2 semanas realmente. A pie eran 2 semanas, no era más. Pero en lugar de eso, pues tomó alrededor de 40 años, ¿no? Entonces, realmente es una locura porque prácticamente es la mitad de la vida de una persona, ¿sí? Es un viaje muy largo, ¿sí? De estar acampando y acampando y acampando, ¿sí? Y con muchas historias realmente interesantes, ¿no? Que surgen en este trayecto, ¿sí? Sobre todo, o sea, más que nada de la rebeldía del pueblo de Israel, ¿no? Permíteme, aquí, aquí está, sí, ya me estaba yo yendo sin pasarles, ¿sí? Ok, así que el libro de Números eh, comienza con Israel en Sinaí, ¿sí? En el monte Sinaí, ahí establecidos, les digo, estuvo durante un año, un poco más de un año, y termina con con la llegada a las, digamos, a lo que es la frontera, ¿no? de Canaán, que era la tierra prometida, ¿sí? Que le prometió Abraham, ¿sí? El libro está diseñado de forma que las etapas, a través de las etapas de su viaje, ¿no? Realmente, o sea, lo que es Sinaí, su viaje por el desierto, la llegada a Pacán, este, luego a Parán, perdón. Luego de ahí su otro viaje y la llegada hasta la llanura de Moab, ¿no? ¿Sí? Entonces son esas cinco secciones del libro que realmente lo vamos a ver nada más en diferente, no vamos a estar, o sea, las vamos a mencionar, pero no vamos a dividirlas en esta forma, ¿no? Sino que lo vamos a dividir un poquito diferente. La primer parte, digamos, es el censo, ¿sí? El censo del pueblo de, de Israel, que eso es, digamos que el censo es contar, ¿no? ¿Sí? Cuentan cuántas personas podían ir a la guerra, ¿sí? De cuántos soldados estaba formado, digamos, el pueblo de Israel, con cuántos podían contar para hacer guerra, digamos, en el momento que fuera necesario, sobre todo porque Canaán había mucha población que muy adoradores sobre todo
de dioses que realmente a los cuales incluso se les daban niños, ¿no? En ofrendas, los quemaban, así, los metían en un toro enorme, gigantesco, este, los metían ahí, los empezaban, o sea, calentaban el- este toro inmenso, era muy grande, tenía como una abertura, ahí metían a los niños, la cerraban, metían el fuego abajo y para que no se escucharan los gritos de los niños tocaban unas trompetas ahí, bueno, no trompetas como las que nos conocemos actualmente, ¿no? Sino eran como unos cuernos, ¿sí? Y ahí soplaban y hacían tocaban esas trompetas muy fuerte para que no se escucharan los gritos de los bebés cuando estaban muriendo, ¿no? Entonces eran muy pagana, gente pagana que realmente adoraba a ídolos o dioses que eran muy crueles y muy, digamos, muy cercanos a Satanás, ¿no? En esa forma podemos decirlo, porque realmente no era de otra manera, ¿no? Así que les da luego unas leyes sobre cómo las tribus de Israel debían ser acomodados, ¿sí? En el campamento. Así que el tabernáculo debía estar en el centro, ¿sí? Y luego alrededor estaban los sacerdotes, los levitas, y alrededor de todos ellos las 12 tribus, cuidadosamente ordenadas con Judá a la cabeza, ¿sí? Les voy a poner ahí, ahí está. Este es la forma en que estaban dispuestas, ¿no? En el norte, ahí está Dan, Aser, Naftalí, sí, y vemos en el este Judá, Isaacar, Zabulón, y a la parte sur ahí vemos a Rubén, Simeón, Gad, y del otro lado vemos en el oeste vemos a Efraín, a Manasés, Benjamín, ¿sí? Y ahí vemos y vemos todas las cantidades digamos, de personas que podían ir a la guerra, ¿sí? Ahí están, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que al fin de cuentas, el que al este, ¿sí? Los del este, de este lado, ¿sí? Ahí, vemos que ahí está Judá, ¿no? Era la cabeza realmente del peregrinaje, ¿no? Pero, antes que nada, iba lo que es la parte de los levitas que llevaban cargado lo que es ¿cómo se llama? El arca de la alianza, ¿sí? Si se acuerdan, ¿no? Esa caja donde estaban dentro estaban lo que es las leyes, o sea, los mandamientos, ¿sí? Posteriormente estuvo el báculo de Moisés, ¿sí? Y posteriormente, si no mal recuerdo, el vestido o traje que usaba Aarón, ¿no? Pero eso es posteriormente, ¿no? Pero bueno, eso es lo que iba al frente, ¿sí? Al frente como dando el simbolismo de que Dios iba a la cabeza, ¿no? Que siempre estaba presente y que siempre iba su presencia delante de ellos, ¿no? Eso es lo que venía a significar en ese momento, ¿sí? Ya se los voy a quitar, esta parte, ¿ok? ¿Sí? O sea, todo es un simbolismo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense que la, todo esto va seguido de una serie de leyes que explicaban la pureza de lo que nos habían enseñado, lo que vimos la semana pasada, ¿no? Del libro de Levítico, ¿de acuerdo? Entonces, la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, ¿no? Pero debían hacer todo el esfuerzo para que el campamento fuera un lugar, pues puro, ¿no? Un lugar que iba a recibir la santidad de Dios, ¿no? Entonces vemos en el capítulo 10
la presencia de Dios se levanta del tabernáculo y guía a Israel lejos de Sinaí, ¿sí? Hacia el desierto, e inmediatamente las cosas pues empiezan a marchar terriblemente mal, ¿no? En el capítulo 11 el pueblo comienza a quejarse de tener hambre, de tener sed, ¿sí? Y empiezan a decir que querían regresar a Egipto, ¿sí? Luego en el capítulo 12, bueno, les diré que incluso en el 12 vemos que el hermano y hermana de Moisés comienzan a oponerse y a hablar mal de él, ¿sí? Eh, delante de todo el pueblo. Y esto no tuvo este viaje pues realmente no tiene un buen comienzo, ¿no? Acuérdense que hasta la hermana de Moisés le cae la lepra, ¿no? Y hasta que no se arrepiente está 5 días fuera del lo que es el campamento para que pueda ser limpiada y todo, pero es todo debido a que está hablando mal de, de Moisés, ¿no? Entonces la siguiente sección comienza con los israelitas llegando al desierto de Parán. Más o menos es la mitad del camino entre lo que es Sinaí y la tierra prometida, ¿no? El Canaán. Y Dios le dice a Moisés que envíe a 12 espías, si se acuerdan de esto, ¿no? Creo que es de lo más mencionado en el libro de números, ¿no? La gente normalmente es lo que más estudia, ¿no? De ahí fuera de ahí como que ya no se toma mucho en cuenta, es lo más estudiado. Entonces se mandan 12 espías, que era correspondiente a cada uno a una de las tribus, ¿sí? Para que pudieran reconocer por la tierra prometida cuando y vemos que pues cuando todos los espías regresan, 10 de ellos dicen que pues es imposible sobrevivir en esa tierra y que los cananeos los destruirían, ¿no? Acuérdense que dicen que hay gigantes y que realmente era imposible el poder pasar a través de todos esos lugares y poder llegar a la tierra prometida. Pero hay dos espías, que es Caleb y Josué, que dicen que pues, con Dios al frente y apoyándolos, pues que pueden pasar bien y salvarlos y que pueden hacer frente a todas esas tribus que viven ahí, ¿no? Pero vemos que los 10 espías que estaban en contra provocan al pueblo a ira, ¿sí? A una ira temerosa y empiezan a emplear, digamos que como una especie de motín, ¿no? ¿Sí? Como que para nombrar un nuevo líder y poder regresar a Egipto, ¿sí? Así es que Dios está comprensiblemente pues molesto, ¿no? Molesto porque los saca de Egipto, les da leyes, ven todo lo que está haciendo por ellos y como que no lo aceptan, ¿no? Como que no aceptan eso de Dios y quieren regresarse a lo que tenían en Egipto, ¿no? Y Moisés interfiere por el pueblo y le pide a Dios que sea fiel en su promesa a Abraham y así que no haga daño al pueblo, ¿no? Que no lo destruya. Que otra vez lo quería destruir, ¿no? Así que Dios lo hace, pero no, no a expensas de su justicia, ¿sí? Él les da a estos israelitas por lo que deseaban. O sea, no querían entrar a la tierra prometida, bueno, pues no van a entrar, ¿no? Entonces, Dios sentencia a esa generación a vagar por el desierto, por eso son esos 40 años, ¿sí? Hasta que muera toda esa generación. Y los hijos de esa generación entrarían en la tierra prometida, ¿sí? Posiblemente, no sé, podríamos pensar que esta sentencia pues los haría recapacitar, ¿sí? Y aceptar lo que estaba pasando y pedir perdón a Dios y todo, pero no, realmente no, sino que las cosas aún se ponen peor, ¿no?
aquí vemos que lo que sigue en la historia es que un grupo de levitas se levanta en rebelión y rechazan el liderazgo de Moisés y de Aarón, diciendo que que han ido demasiado lejos, ¿no? De manera que Dios pues va a tratar severamente con estos levitas. Acuérdense que eran los sacerdotes, ¿no? O sea, los que estaban haciendo que la ley de Dios se cumpliera en el pueblo. Entonces eran los representantes de Dios hacia el pueblo, ¿sí? Y del pueblo hacia Dios. Entonces se levantan en contra de ellos y realmente el Dios pues los hace severas consecuencias en contra de los levitas, ¿no? Y realmente en este momento él renueva o afirma, digamos, el compromiso que tiene con Moisés y con Aarón, ¿sí? Como líderes de Israel, ¿sí? Los pone, o sea, muestra al pueblo y a los levitas que realmente ellos son los que van a gobernar y ellos son los que van a dirigir al pueblo. Ahora, mientras dejan la región de Parán, ¿sí? El desierto de Parán, y vuelven a viajar, las cosas vuelven a empeorar de nuevo, ¿no? O sea, vuelven a tener problemas y el pueblo de Israel comienza a quejarse de tener sed y hambre de nuevo, ¿no? Entonces, les dicen a Moisés, ¿por qué no nos dejaste en Israel? Mejor hubiéramos muerto allá, ¿no? O sea, ¿por qué nos sacó de Israel y todo eso, ¿no? Se empiezan a quejar otra vez y Dios le dice a Moisés pues que le habla a una peña, una roca, una peña, ¿sí? Para que les dé agua, ¿no? Pero Moisés él es entonces el que está más molesto con el pueblo y entonces les dice, así literal, ahí se los puse, como está en la Reina Valera 60, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir agua de estas peñas, o sea, se dan cuenta, os hemos de hacer, o sea, se está poniendo al mismo nivel que Dios, ¿sí? Entonces, Dios se molesta de manera que Moisés hace que caiga sobre él mismo pues el mismo destino que la generación que va a morir en el desierto, ¿sí? Entonces le dice que no va a haber la tierra prometida, ¿sí? Que no va a entrar, perdón, a la tierra prometida, ¿sí? Y que él pues morirá igual que toda la generación que va a morir en el desierto, ¿sí? Y no va a poder entrar en esa tierra, ¿no? O sea, es la misma consecuencia que tiene el resto del pueblo. ¿De acuerdo? Después de esto, los israelitas se rebelan, perdón, una vez más y Dios trae un juicio, pues realmente es extraño, ¿no? Porque es de serpientes venenosas, ¿sí? Que vienen y muerden al pueblo, muchos mueren, ¿sí? Debido a las serpientes, entonces van con Moisés pidiéndole ayuda y nuevamente intercede ante Dios y Dios le dice que haga una vara de bronce, ¿sí? Para que todo el que sea mordido por la vara vea a la serpiente y se salvará, ¿no? Entonces vemos que pues, pues es es algo realmente raro, ¿no? Lo que ahí representa, bueno, pues representa lo que es el bastón, la vara, hasta arriba, pues representa la presencia de Dios, que siendo fiel, ¿no? Al pacto. Entonces vemos que todo el que estaba herido se tenía que inclinar hacia él y ver hacia arriba, hacia la presencia, ¿sí? Para poder ser salvado del veneno, ¿no? De las serpientes. Esto, Dios trae juicio, un juicio justo sobre el pecado y la maldad de Israel, ¿no? Pero incluso la justicia de Dios se transforma en una fuente de vida para aquellos que miran hacia Dios para ser sanados, ¿sí? A partir de aquí el pueblo se dirige a las murallas, digo a las llanuras de Moab, ¿sí? La primera
parte, digamos, de esta sección se enfoca más bien en una figura, ¿no? De Balaam, ¿sí? Ok, a ver, está. Balaam, déjeme cambiar acá, ahí está. Israel en Moab, ¿no? Cuando llega a Moab, entonces el rey, que ahí estaba, que era el rey de Moab, está asustado porque pues, la cantidad de gente que llega, ¿no? Que pasan ahí. Entonces, pasan a través de su tierra, piden permiso, les dice que sí, que pasen, pero son mucha gente, ¿no? Entonces, les tenían miedo porque eran muchos, ¿sí? Y entonces contrata a un hechicero pagano llamado Balaam, ¿sí? Para que los maldiga, para que maldiga el pueblo de Israel. Pero eh, él va y le dice, bueno, está bien, os voy a maldecir, ¿no? Y voy a orar al Dios de Israel o al Dios hebreo, ¿sí? Entonces, en 3 ocasiones intenta maldecirlos, pero no puede, ¿sí? Cada vez que los iba a maldecir, en lugar de decir maldición, decía bendiciones, ¿no? Y en la tercera ocasión, ¿sí? El- la bendición va añadida una profecía, ¿no? Que el pueblo de Israel se levantaría se levantaría del pueblo de Israel un rey victorioso. Este rey estará conectado con la promesa de Dios a Abraham para bendecir a todas las naciones a través de su familia. ¿Sí? Aquí está Israel rebelándose en el campamento, totalmente ajeno, que en las montañas, arriba en las montañas, Dios los está protegiendo y aún bendiciéndoles. ¿Sí? Vamos a ver unas características, ahí les puse unas características del libro de números, ¿sí? Sí, Balaam es el que se atora con la mula, ¿sí? La mula empieza a hablar. Pero bueno, eso ya sería meternos más en todo el libro y nada más un resumen, ¿no? Un resumen general del libro. Está bueno, sí, sí hay mucha parte de lo que es los censos, están todos los censos y de fulano, son sutano, y le va mencionando todos y es un total de tantos, ¿no? Pero si vemos alrededor de todo esto, está muy interesante el libro, tiene muchas enseñanzas. Vamos a ver aquí, por ejemplo, algunas de estas enseñanzas, ¿sí? Y vemos que Números es el libro de la peregrinación en el desierto, ¿no? Acuérdense porque es en el desierto, ¿se acuerdan? Sí. Y revela con claridad por qué Israel no tomó posesión de la tierra prometida inmediatamente, ¿no? O sea, acuérdense que estaba a 2 semanas, ¿sí? Y después de salir del monte Sinaí, ¿no? O sea, son 2 semanas del Sinaí hasta la frontera, ¿no? Sino que tuvo que andar errante durante 40 años, ¿no? Debido a que no quisieron, realmente fue su decisión de ellos, ¿no? O sea, del pueblo de Israel, de que no quisieron entrar a tomar la tierra prometida, ¿no? Entonces le dice, bueno, pues está bien, no quieren, pues no entrarán, ¿sí? Segundo, el libro se le llama también el libro de las murmuraciones, ¿no? Registra el continuo murmurar del pueblo de Israel por el descontento, por las quejas amargas contra Dios y su trato con ellos, ¿no? 3, es el libro de la disciplina divina, ¿no? Ahí vamos viendo, mostrando cómo Dios y su disciplina va disciplinando a su pueblo, ¿no? Y ejerce juicio cuando éste persiste en las quejas y la incredulidad. Cuarto, ¿no? Nos ilustra ahí el principio de que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí está, ¿no? ¿Se acuerdan de Hebreos también 11:6? Ahí también nos lo dice, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. A través de Números se contempla cómo el pueblo de Dios solo puede avanzar
confiando en Él con la fe firme. Si no, no puede avanzar el pueblo. Y actualmente es lo mismo, ¿eh? Si el pueblo de Dios, o sea, la iglesia de Dios, no tiene fe, no puede avanzar. Quinto, número revela cómo con profundidad, el principio teológico de que si una generación falla, Dios levantará otra para cumplir su promesa y realizar sus propósitos. Y lo podemos ver actualmente igual. 6. El censo primero ¿se acuerdan? En el monte Sinaí y el segundo o posterior en las llanuras de Moab se hace otro censo, ¿sí? Antes de entrar a Canaán, ¿sí? Para revelar que no fue el tamaño, o sea, acuérdense que termina con eso, ¿no? Que en la frontera con Canaán, en Moab es la frontera ya para entrar a la tierra prometida, ¿sí? Y ahí se hace un nuevo censo en el capítulo 26, ¿de acuerdo? Y vemos que no fue el tamaño insuficiente del ejército de Israel lo que le impidió entrar en la tierra prometida, ¿sí? La primera vez, sino que fue la falta de fe en Dios, fue lo que ocasionó que ellos no entraran la primera vez, ¿de acuerdo? Ahora, aquí está. Vamos a ver, pasamos acá. Con esto vamos a terminar. Ahora vale la pena reflexionar un poquito en todo lo que había pasado, ¿no? En el libro. Hasta ahora vemos la historia de la rebelión en el desierto. Se amontonan, vemos que esas rebeliones se van una tras de otra y tras de otra, ¿sí? Surgiendo nuevamente y volviéndose a rebelar, poniendo cada vez las cosas peor, ¿no? Aunque Dios trae actos parciales, digamos, de justicia sobre el pueblo de Israel, porque Moisés intercede continuamente delante de Dios para que no lo destruya, pues tiene un continuo, vemos la continua misericordia que Dios tiene hacia el pueblo, ¿no? Lo provee de comida, lo provee de agua, lo de Balaam, de la historia de Balaam, que en lugar de maldecirlo, les provee, los bendice, ¿no? Y muestra la gracia de Dios de manera resplandeciendo en Israel, ¿no? Y el campamento sigue murmurando y rebelándose en contra, ¿no? Pero en lo alto de la montaña, sin que ellos lo sepan, Dios los está protegiendo y lo está bendiciendo, ¿no? Pero podemos ver también el contraste entre la rebelión de Israel en el desierto y la fidelidad de Dios. Y precisamente es lo que hizo esta historia tan importante para las posteriores generaciones de Israel, ¿no? Y que estas historias en el desierto posteriormente se usaran, ¿no? Nuevamente por lo que es todos los profetas y los poetas bíblicos, ¿sí? Incluyendo los apóstoles, ¿no? Del Nuevo Testamento, y los sirven para la advertencia, ¿no? Que aunque Dios permanece fiel a sus promesas en el pacto, pues también tienen una consecuencia, ¿no? A esas rebeliones que tengamos, ¿no? Y debemos de enfrentar esas consecuencias que Dios pues por nuestras propias decisiones vamos a tener, ¿sí? Después de esto, el resto del libro se enfoca en los hijos de la nueva de la generación que pereció en el desierto, y ellos comienzan a prepararse para heredar la tierra prometida, ¿no? O sea, los hijos de esa generación que muere en el desierto, y entonces se empieza a preparar para entrar a la tierra prometida, ¿sí? Ellos hacen otro censo, como les decía, de la nueva generación, y luego que posteriormente ganan muchas batallas y el pueblo
de alrededor y todos le temen, todas las tribus temen al pueblo de Israel, ¿sí? Y empiezan a entrar a la tierra prometida. Bueno, pero esto ya no es en este libro, ¿no? Y este libro de Números termina con una nueva generación, con una lista ya nueva para entrar a la tierra prometida, y Moisés está a punto de darles sus últimas palabras de sabiduría y advertencia. Pero todo esto ya surge también ya a la nueva generación y cómo entran en la tierra prometida en el libro de Deuteronomios. ¿De acuerdo? Deuteronomio va a ser el que veamos la próxima semana. ¿Sí? Entonces, que Dios los bendiga, los cuide mucho y nos vemos la próxima semana para el libro de Deuteronomios, que sigue todo este peregrinar, ¿sí? De entrar a la tierra prometida. ¿De acuerdo? Que Dios los bendiga y los cuide mucho. Un abrazo a todos.